Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a ver un vídeo repasando la situación actual de los mercados y vamos a ver pues un montón de información que he recopilado y que creo que es bastante interesante. Bueno, lo primero de lo que os quiero hablar, y era noticia esta semana, es que el euro ha alcanzado la paridad con el dólar. Es decir, que un euro actualmente, como aquí podemos ver, pues equivale a un dólar estadounidense. Como veis en la siguiente gráfica, en el último año, pues el valor del euro frente al dólar pues no ha hecho más que desplomarse, ¿no? Cada vez el euro es menos valioso respecto al dólar. Y esta paridad de que valgan lo mismo, pues es algo que no veíamos desde el año 2002. Entonces, pues esto evidentemente tiene un impacto en nuestras carteras y bueno, a todos aquellos que tengáis empresas compradas en dólares americanos, que hayáis ido comprando pues a lo largo de estos últimos meses o estos últimos años, pues que el dólar se revalorice frente al euro tiene un impacto positivo en vuestras carteras, por ese efecto divisa que en este caso pues os está beneficiando. Tenéis que tener en cuenta que esto otras veces pues puede suceder lo contrario si no cubrís divisa, ¿vale? Pero en este caso, para los que somos inversores, por ejemplo, yo que invierto desde España y en empresas de Estados Unidos, normalmente, pues en este caso me está beneficiando el cambio de divisa, como me imagino que será el caso de muchos de vosotros. Otra cosa de la que es inevitable hablar en los tiempos que estamos es la inflación. Aquí os he puesto un gráfico en el que vemos la evolución de lo que sería el IPC que hemos tenido desde los 70 pues hasta la actualidad. Y pues salta a simple vista pues que la inflación se está disparando, como aquí podéis ver, y bueno, parece que está descontrolada. Parece que para frenar esta inflación, la Fed, como vamos a ver ahora, parece que va a tener que ser más agresiva con esas subidas de tipos de interés. Esto os recuerdo que es el IPC de Estados Unidos. La inflación en Europa también es muy alta y todavía en Europa no están haciendo nada por subir los tipos de interés. Los tipos de interés siguen a cero aquí en Europa. Y yo la verdad es que no sé muy bien a qué están esperando. Sí que es cierto que la situación es más complicada, ¿vale? Aquí los países están mucho más endeudados. Tienen, pues países como España o Italia tienen unas deudas gigantescas. Y bueno, la economía probablemente también esté más débil en Europa. Entonces, bueno, yo pienso que lo que deberían hacer es centrarse en controlar la inflación, porque como esto se descontrole y vayamos a un escenario de esta inflación, eso sí que va a ser peligroso. Y esta misma semana también salía la noticia de que el Banco Central de Canadá, ayer miércoles en concreto, pues anunciaba un aumento de 100 puntos básicos de golpe, lo que sitúa los tipos de interés en Canadá en el 2,5%. Es una subida bastante importante, ¿vale? Es un 1% de golpe, que es más que lo que subió la Fed en Estados Unidos en la última reunión. Y bueno, tras conocerse el dato de inflación en los Estados Unidos ayer, aquí os pongo que fue del 9,1%, que es una auténtica barbaridad, y es más que lo que se estimaba que fuera del 8,8%. Así que fue un dato que puso un poquito nervioso al mercado, y tras conocerse este dato de inflación, aquí podéis ver las expectativas que hay de subidas de tipos para la próxima reunión del 27 de julio. Veis que hay un 24% de que los tipos se sitúen entre el 2,25 y 2,5%. Esto sería una subida de 75 puntos básicos, un 0,75%. Y veis que la probabilidad, que se disparó ayer, de que suban los tipos de interés 100 puntos básicos, al igual que han hecho en Canadá, o un 1% de golpe en la próxima reunión, son del 75% actualmente. Cuando el martes, antes de conocerse este dato de inflación, pues esa probabilidad era del 10%. El mercado estimaba con un 90% que se iban a subir 75 puntos básicos, no 100, que es lo que parece más probable en estos momentos. Así que parece que con los datos que tenemos ahora mismo, pues parece que la Fed va a ser más agresiva subiendo tipos que lo que podríamos pensar pues hace unos meses. Y esto evidentemente tiene un impacto en las valoraciones de las acciones. Aquí os traigo un estudio de Schroders en el que podemos ver la relación que existe entre el PER, al que deberían cotizar, o al que, mejor dicho, han cotizado históricamente las acciones, ¿vale? Según este estudio, en relación con la inflación, que es lo que podéis ver pues en la parte de abajo, ¿no? Vemos que a medida que nos movemos por el gráfico hacia la derecha y tenemos una inflación más alta, actualmente ya habéis visto que estamos en estos niveles del 9%, pues los múltiplos de valoración van cayendo. Y actualmente, pues atendiendo a este estudio, pues deberíamos estarnos moviendo más o menos en un entorno de unas 10, 11 veces beneficios o una cosa así. Actualmente recordemos que la bolsa de Estados Unidos estará cotizando unas 16 veces beneficios, 17. Así que, bueno, si hacemos caso a este estudio, pues todavía podría quedar caída. Esto no significa que vayamos a caer hasta esos niveles. Lo que haya sucedido en el pasado
no tiene por qué suceder en el futuro también. A lo mejor la bolsa incluso ya ha hecho suelo o no va a caer mucho más, eso no lo podemos saber, pero sí que creo que es interesante pues conocer el pasado y lo que ha pasado pues en otras ocasiones. Si sigue subiendo la inflación y se va a niveles mucho más altos, como veis aquí, del 14, del 15%, pues los múltiplos de valoración deberían seguir contrayéndose. Entonces, bueno, esta es un poco la situación actual que tenemos. Es un panorama complicado el de la inflación, la verdad. Y por el momento, pues parece que no está controlada. También quiero hablaros de otra cosa que ha sido noticia pues estos últimos días, y es el gas europeo. Como veis aquí, está repuntando fuertemente en los últimos tiempos. Y bueno, ¿qué os voy a decir, no? A todos los que seáis de España y de Europa, pues el precio del gas que tenemos aquí, del gas en Europa, está disparado. Veis que venía siendo un precio cercano a 35 euros aproximadamente y ahora mismo está en los 178. Esto evidentemente pues beneficia a empresas a las que les afecta de pleno, como puede ser Quistos, que se están forrando ahora mismo. Es una empresa interesante si le queréis echar un ojo, que bueno, si se mantienen estos niveles del precio del gas durante un tiempo, la empresa estará cotizando a una vez flujo de caja libre o algo así. La empresa va, si se mantienen estos niveles, va a ganar en un año todo lo que vale en bolsa actualmente. Y bueno, la situación, ¿qué os voy a decir? Parece que es bastante complicada, ¿no? Con todo el tema de Rusia y demás. Bueno, algo que creo que es positivo para la inflación y para que se vaya controlando un poquito, pues es el dato de materias primas que tenemos. Este es un índice que recoge pues las principales materias primas. Como vemos, pues ha caído en las últimas semanas bastante, ¿vale? Ha caído como un 15% o una cosa así. Entonces esto es positivo porque hay materias primas que están cayendo, aunque ya vemos que el gas natural en Europa, ¿vale? Ese es el precio de Europa, que no es el mismo que el de Estados Unidos, está disparado, ¿vale? Pero sí que hay otras materias primas pues que están bajando. Esto puede ser un dato positivo para la inflación, y en caso de que, bueno, si esto sigue bajando muchísimo más y poco a poco la inflación se va controlando, de aquí a unos meses, pues a lo mejor la Fed relajaría su política de tipos, que ahora mismo vemos que parece que va a ser muy agresiva, por lo menos en esta reunión y a lo mejor en la siguiente, en la que suban tipos, ¿vale? Pero si durante los próximos meses pues las materias primas siguen cayendo y esto se va controlando, a lo mejor relajan un poco sus políticas agresivas de subidas de tipos de interés. Ya sabéis, cuanto más agresivos sean subiendo los tipos, pues más miedo van a tener las bolsas y más afectadas se van a ver. En concreto, aquí os traigo pues algunas materias primas que caían de precio: el maíz, el trigo y la soja, que habían caído pues un 30% aproximadamente, un 37% y un 27%. Y bueno, ahora mismo se sitúan por debajo de niveles en los que estaban antes de comenzar la invasión de Ucrania por parte de Rusia. También otro dato que puede ayudar un poquito con esto de la inflación es que en los últimos 6 meses ha caído un 7% en Estados Unidos el precio de los coches usados. Y todas estas caídas en los precios tanto de las materias primas como de los coches sí que es algo positivo, ¿vale? Para el tema de la inflación, y algo que puede hacer pues que se contenga un poquito. Pero bueno, veremos cómo en los próximos meses, si de verdad esto afecta en algo y la inflación se está controlando, o por el contrario sigue disparada y todavía tienen que ser incluso más agresivos que lo que ya están siendo con las subidas de tipo. Os traigo también otra gráfica que se compartía bastante esta semana pasada por Twitter, en la que podemos ver pues los bonos que ya han sufrido pues una fuerte corrección, como veis aquí en verde, una fuerte caída. Tenemos las stocks, las acciones, que están empezando a corregir. Bueno, ya veis la torta que lleva el mercado. Y después tendríamos las commodities, las materias primas, que están empezando a corregir. Y el mercado, pues al final es cíclico. De momento, eso es lo que hemos visto. Las grandes caídas en los bonos, que ha habido una sangría espectacular este año. Las caídas en las acciones, que bueno, de momento, pues las caídas del SP500 son del 20% más o menos. Y estamos empezando a ver esas caídas en las materias primas. Entonces esto al final es cíclico. Lo que sigue a esto en el ciclo, pues al final es una recuperación, que es lo que debería venir en el futuro. Lo que pasa es que no sabemos cuándo. Evidentemente nadie sabe cuándo se van a recuperar los bonos o cuándo se van a empezar a recuperar las acciones o cuándo terminarán de caer las materias primas. Pero que sepáis que esto al final es cíclico. Lo que sí que estamos viendo, y esto lo hemos visto en los bonos, pero todavía no en las acciones, es que en los bonos, lo podéis ver aquí en azul oscuro, sí que ha habido una retirada espectacular de dinero, sí que ha habido flujos de dinero saliendo de manera agresiva. Incluso hemos llegado a ver, yo diría, capitulación en los bonos. Pero esto en las acciones
no lo hemos visto. Aquí podéis ver los flows de las acciones en azul clarito, como no hemos visto esta caída que sí que se han visto en los bonos. Entonces, si esto se llega a producir, pues en los próximos meses, pues a lo mejor podríamos ver incluso más caídas. Entonces, esto también es algo interesante. Otra cosa que era noticia esta semana, pues se ha vuelto a invertir la curva de tipos de interés. En este caso, yo aquí os traigo la de 2 años, la rentabilidad del bono a 2 años y la rentabilidad del bono a 10 años. Os voy a dejar en la descripción un vídeo que hice hace un tiempo hablando de las curvas de tipos de interés, qué es lo que significa, qué implica que se invierta, ¿vale? Por si no lo habéis visto, pero generalmente, pues han predecido cada vez que se han invertido, ¿vale? Eso quiere decir cada vez que han cruzado esta línea roja que tenéis aquí dibujada, pues al poco tiempo ha venido una recesión, que es lo que veis aquí en gris clarito, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000 se invirtió y al poco tiempo hubo una recesión. En el año 2006 más o menos se invirtió también y tuvimos pues la crisis del 2008. Se estaba invirtiendo justo antes de la pandemia y tuvimos esa recesión. Bueno, la cosa es que esta herramienta funciona muy bien para predecir recesiones y ahora mismo pues está invertida. Entonces, pues tampoco es nada descartable que vayamos a tener una recesión, ¿no?, en los próximos meses. De hecho, ya hay analistas que creen que es muy probable. Y aquí os traigo, pues, cómo no solo esa curva de tipo, sino que toda la curva, pues, está empezando a invertir. Aquí podéis ver, pues, por diferentes vencimientos, el bono a un mes, el bono a 3 meses, a un año, a 2 años, ¿vale? Así hasta 30 años. Pues podéis ver en azul cómo a mayor vencimiento los bonos empiezan a dar menores rentabilidades, y eso es una anomalía. Eso quiere decir que se está invirtiendo la curva y no es algo positivo. Una curva sana, pues es esta, por ejemplo, que veis en gris, que es como estaba la curva en el año 2021, y que, pues a mayor vencimiento de esos bonos, mayor rentabilidad dan, ¿vale? Eso es lógico y tiene todo el sentido del mundo, pero veis que la curva en la actualidad no se parece en nada a la que teníamos hace un año. Y aquí podéis ver pues las rentabilidades de estos bonos. El bono a 10 años, la rentabilidad está por debajo del 3% y el de 2 años pues da una rentabilidad superior. Incluso el de un año todavía da una rentabilidad mayor al de 2 años. Entonces esto es un poco preocupante, la verdad. Ahora os traigo pues una recopilación de cómo lo han venido haciendo pues algunos activos en lo que vamos de año, en este primer semestre del año. Y bueno, pues como os podéis imaginar, lo que mejor lo han hecho, aunque ahora sí que están corrigiendo estos días, pues son las materias primas, ¿no?, las commodities, que han subido pues un 46,3%. Después el petróleo también lo ha hecho de forma espectacular, ¿no? ¿Qué os voy a decir si está disparado? El dólar se está revalorizando frente al euro, ya lo hemos visto al principio del vídeo. Y después, pues bueno, por el otro lado tenemos pues lo que peor lo ha hecho, ¿no? El Bitcoin, y no solo el Bitcoin, las criptomonedas están desplomadas, llevan un año malísimo. Los stocks, ya os he dicho que el SP500 pues lleva una caída más o menos del 20%. En los bonos ha habido una sangría espectacular. No veíamos unas caídas así en los bonos desde 1788. Y bueno, lo mismo pues también en renta fija, bonos del gobierno, etcétera, ¿no? Y el oro, bueno, ni fu ni fa, ha caído un 0,6%, así que podemos decir que más o menos se ha mantenido estable. Y este es el retorno que hemos tenido en el primer semestre por los diferentes tipos de activos. Bueno chicos, antes de seguir con el vídeo, recordad que si os gusta que siga haciendo este tipo de vídeos y queréis apoyarme, pues podéis dejar un like aquí abajo, ¿vale? Y podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis y queréis seguir viendo pues este tipo de vídeos, por ejemplo, de actualidad del mercado. Traigo algo también interesante y es los retornos que hemos tenido pues por diferentes sectores. Aquí podéis ver arriba los sectores: energía, materiales, sector financiero, salud, real estate. Bueno, aquí podéis verlos todos. Y podéis ver, por ejemplo, en lo que vamos de año, que es lo que os marco aquí en amarillo, pues el retorno que han tenido. Evidentemente el sector de la energía se ha comportado de forma espectacular, ha subido un 31,8% en su conjunto, y el resto de sectores, pues la mayoría, como veis, están en negativo. Sí que es cierto que el de utilities se ha comportado más o menos bien, prácticamente ni ha caído, pero veis como hay otros sectores, por ejemplo el consumo discrecional, que han sufrido muchísimo más. El sector financiero también lleva una buena torta. Servicios de comunicación también, ¿vale? Son los sectores más castigados. Aquí podéis ver pues un montón de información interesante. Podéis ver también las betas que tienen respecto al SP500, pues todos estos sectores. Y podéis ver también cuál es el crecimiento que se estima en cada uno de estos sectores de los beneficios. También podéis ver la valoración estimada con los beneficios que van a ganar de aquí a 12 meses por PER. Tenéis aquí en esta gráfica, si le queréis hacer un pantallazo, un montón de información interesante.
Quería comentaros también pues sobre las acciones value, ¿no? Todas estas acciones que son más cíclicas. Bueno, ya hemos visto el buen rendimiento que han tenido, muchas de ellas, pues están teniendo su mejor comportamiento de los últimos 20 años. Aquí lo podemos ver, como hace muchísimo tiempo, que no se comportaban tan bien. De hecho, las acciones value llevaban un muy mal rendimiento durante muchos años. Las acciones growth lo estaban haciendo muchísimo mejor, ¿no? Todas las empresas tecnológicas. Ya habéis visto pues el rally del Nasdaq, por ejemplo, pues en la última década, que se ha multiplicado pues por varias veces. Otra gráfica interesante que os traigo aquí, extraída del informe de JP Morgan, pues es el sentimiento del consumidor, pues que ahora mismo está por los suelos, que no había estado en estos niveles pues desde hace muchísimo tiempo. Desde mayo de 1980 no había estado en niveles similares, y bueno, en niveles muy bajos también, pues desde noviembre de 2008 o agosto de 2011. Entonces el sentimiento del consumidor pues es muy negativo. Normalmente cuando hemos tenido pues tantísimo sentimiento negativo, las bolsas los próximos meses han tenido unos buenos comportamientos. Entonces yo desde aquí os lanzo una pregunta. ¿Pensáis que esta vez va a ser igual y vamos a tener un buen comportamiento de la bolsa durante los próximos meses, una vez que ya hemos alcanzado estos niveles tan extremos de sentimiento del consumidor? ¿O esta vez va a ser diferente? Podéis dejármelo aquí en los comentarios. Quiero hablaros también de algo que me parece muy importante, y os lo he comentado también en anteriores vídeos que hemos hecho, y es sobre las estimaciones del consenso de analistas. Mucho cuidado con las estimaciones, porque esto está extraído de la última presentación de JP Morgan de hace 10 días, y aquí todavía pues el consenso de analistas no ha revisado a la baja sus estimaciones de beneficio. Aquí veis que en el año 2022, que es la primera barrita azul, se supone que las empresas en su conjunto van a ganar más dinero que en el año 2021, y esto ya veremos si es así. Y en el año 2023 y 2024 estiman que van a seguir creciendo. Y ya veis que las probabilidades de recesión son altas, y en recesión los beneficios caen. Entonces es difícil creernos estas estimaciones. A lo mejor después se cumplen, pero a mí se me hacen un poco difícil. ¿Qué es lo que puede suceder? Pues ahora que vamos a entrar en presentación de resultados del segundo trimestre, es posible que muchas empresas empiecen a rebajar sus guidance y los analistas empiecen a ajustar a la baja estas previsiones del consenso. Lo que ellos estiman que van a ser unos beneficios de $226 en el conjunto del SP500, pues puede que se conviertan en menos, a lo mejor en 200 o a lo mejor en 215, ¿vale? Podría haber un recorte. Aquí tenéis también estimaciones, en este caso de otra fuente, y veis que es un poco lo mismo, ¿no? Que piensan que van a seguir ganando más dinero las empresas en 2022 y en 2023 de lo que ganaron en 2021. Otro dato interesante es sobre el drawdown de los EPS, de los beneficios por acción del SP500 en otras recesiones. Podéis ver que, bueno, por ejemplo, en 2008 los beneficios por acción cayeron un 43%, en el año 2020 cayeron un 17,6%, bueno, aquí podéis ver, ¿no? Desde 1945. Yo os diría que cuando hay una recesión más o menos de media, podemos decir que los beneficios caen en torno al 15%. Evidentemente, según la dureza de esa recesión, si vamos a una recesión durísima, ya habéis visto que pueden caer muchísimo más. Pero bueno, imaginemos que vamos a una recesión y rebajamos ese beneficio que estima el consenso de analistas de $229 para el conjunto de las empresas. Imaginemos que cae un 15%. Eso quiere decir que el beneficio del SP500 sería por debajo de $200. Y eso quiere decir que lo que actualmente, que está el SP500 en unos 3.800 puntos más o menos, pues eso quiere decir que en vez de estar a esas 17 veces beneficios, más o menos, que es lo que vienen estimando los analistas, pues estaría a 20 veces beneficios. ¿Por qué? Pues porque al final el PER no es otra cosa que dividir el precio entre los beneficios. Y si los beneficios caen, que es lo que va en el denominador, pues el resultado es más alto. Entonces, ojo, si empiezan a caer los beneficios, esto simplemente es un ejemplo teórico, ¿vale? Yo no digo que vayan a caer un 15%, puede que incluso ni caigan, pero es algo que podría pasar. Entonces, ojo con decir que la bolsa está muy barata, porque a lo mejor si se hunden los beneficios, no está tan barata como podemos pensar. No quiero ser tampoco muy negativo con esto, pero creo que es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, aunque no hayamos visto pues esas rebajas, las estimaciones de beneficio de las empresas, sí que estamos viendo recortes en los precios objetivo de los analistas, lo que se conoce como downgrades, rebajas, ¿no? En esos precios objetivo, debido a la cada vez más alta probabilidad de recesión. Como os comentaba antes, pues nos falta por ver ese ajuste en las estimaciones de beneficios de las empresas
que yo creo que lo podemos ver en los próximos meses. O a lo mejor las empresas nos sorprenden y dan unos resultados increíblemente buenos y no hay que hacer ningún tipo de ajuste. Vale, eso lo vamos a ver pues a medida que vayan presentando resultados las próximas semanas. Yo creo que van a estar bastante interesantes pues esta tanda de resultados, porque las empresas nos van a dar una mejor visión de cómo ven ellas pues los próximos meses, ¿no? Si evidentemente nos empiezan a recortar sus guidance que nos habían dado antes, pues será que el panorama se está complicando. Y sobre las small caps, pues también comparto con vosotros un gráfico. Yo creo que es un buen momento para fijarnos en small caps porque llevan una torta espectacular. Aquí podemos ver el Russell 2000, pero solo con las empresas que generan beneficios. Y la valoración actual de las small caps está en niveles cercanos a los mínimos de la pandemia y niveles que no habíamos visto en muchísimo tiempo. Como podéis ver aquí, pues desde el 2012, quitando la pandemia, nunca han estado tan baratas. Están a unas 10 veces beneficios. Hay que tener en cuenta que este tipo de empresas son mucho más volátiles que las empresas más grandes y se mueven con mucho menos dinero. En una small cap, una salida de un fondo de inversión puede tumbar una cotización, ¿vale? Empresas que negocian poco volumen. Entonces sí que hay que tener más cuidado. Pero también, a cambio, pues nos ofrecen un potencial retorno más elevado. Y creo que puede ser un buen momento para fijarnos pues en algunas de estas empresas. Ya habéis visto, hay muchas small caps que no les pasa nada a su negocio o no están sufriendo mucho, pero han caído un 50, un 60, un 70%. Simplemente pues tienen una mayor volatilidad y hay que tenerlo presente siempre que invirtamos en small cap, y también eso es importante para ver qué peso le damos en nuestra cartera. No es que seamos muy agresivos, no creo que debamos darle pesos del 20 o el 25% a una small cap en la cartera, porque al ser tan volátiles pues va a fluctuar muchísimo. Pues para ir finalizando el vídeo, quiero acabar pues con un poquito de optimismo. Al final recordar que la bolsa en el largo plazo sí tiene duras caídas de por medio. Hemos tenido pues guerras mundiales, el crash del 29 que fue terrible, hemos tenido periodos de muy alta inflación, hemos tenido lo que se conoce también como la década perdida, la última caída del COVID, la crisis del 2008, pero al final la bolsa a largo plazo sigue subiendo y a lo largo de los años pues probablemente es lo que va a seguir ocurriendo. ¿Podemos tener algunos años malos? Pues es posible, nadie lo sabe, pero a largo plazo la tendencia es alcista. Ya que os pongo información pues para que lo comprobemos. Bueno, salta a la vista, en verde tenéis los años en los que el retorno del SP500 ha sido positivo y en rojo en los que ha sido negativo, y simplemente salta a la vista con ver este gráfico que hay muchísimos más años que la bolsa sube que los que baja. Diría que el 75% de los años aproximadamente la bolsa sube. Entonces, pues por acabar con un poco de optimismo, bueno, de momento ya veis, llevamos un menos 20% en el año, no sabemos si vamos a cerrar el año en negativo o en positivo todavía, aunque todo apunta a que vamos a cerrar en negativo. Pero bueno, quería lanzaros un mensaje de optimismo, ¿no? Al final, si compramos buenas empresas a buenos precios e invertimos a largo plazo, pues conseguiremos unos retornos adecuados. Y en mi opinión, pues creo que es un buen momento para interesarse en construir una buena cartera con empresas de calidad que tengan fuertes ventajas competitivas y que probablemente lo harán bien y que tengan una buena situación financiera. Y todo esto, además, habría que sumarle que estén a unas valoraciones adecuadas, que ahora mismo pues podéis ver muchas empresas de calidad a buenas valoraciones. Eso no significa que no puedan caer más, pero creo que es un muy buen momento para construir una cartera de acciones si todavía no la tenéis construida. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya parecido interesante este repaso a la situación actual. Recordad que podéis dejar un like o compartir el vídeo con alguien que le pueda interesar, pues para que así vaya creciendo cada vez más este canal. Y podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis para no perderos futuros vídeos. Un saludo y hasta la próxima.